les bendiga. Quiero invitarlos a que puedan abrir sus Biblias, por favor, en la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, estamos siguiendo la exposición que llevamos la semana pasada. El pastor Luis nos traía la enseñanza justamente sobre el siervo, sobre parte de su carácter. Y hoy vamos a ver una parte sumamente importante de la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17 es el texto que vamos a ver juntos en esta tarde, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17 dice de esta manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Oremos. Padre, Señor nuestro Dios, te damos gracias por permitirnos en esta preciosa tarde acercarnos delante de tu presencia por medio de la oración y por medio de la exposición de tu palabra. Señor, quiero rogarte que estés en medio de nosotros desde el inicio de este culto, a través de la lectura, la oración, la alabanza, la adoración de tu santo nombre, pero también al momento de la exposición de tu palabra. Quiero rogarte que estés en medio de nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Quiero rogarte, oh Dios, de que podamos disponer cada uno de nuestros corazones, que puedan estar atentos, abiertos, que todos nuestros sentidos, Señor, estén dirigidos hacia ti. Padre amado, que no haya ninguna preocupación, no haya ninguna inquietud que venga a perturbar este momento. Señor, hoy recordamos tu resurrección. Es el día del Señor. Es el día donde tú has querido que tu pueblo se reúna para escuchar tu palabra, para aprender de ti, para saber cuáles son los tesoros que tú tienes escondidos en tu palabra para nosotros. Y yo oro, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor, que vengas, Señor, a hablar a cada una de nuestras vidas, que vengas a hablar a cada uno de nuestros corazones según la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Padre, te ruego en el precioso nombre de Jesús, ven a hablar a nuestras vidas, ven a confrontarnos, ven a consolarnos, ven a animarnos. Ven, Señor, a hacer tu obra en cada uno de nosotros, oh Dios. Te ruego también, Señor, que en tu misericordia, Señor, y en tu favor me ayudes a transmitir el mensaje tuyo, Señor. Que yo pueda ser fiel a tu palabra, que yo pueda transmitir esto con amor y compasión, Señor. Que yo pueda, Señor, llegar al corazón de mis hermanos como tú has llegado al mío, Señor. Te ruego que esto sea de bendición, que esto sea de provecho, que esto sea, Señor, para ayudarnos a crecer aún más. Te ruego que nos bendigas en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. No sé si es posible, tal vez, mi hermano, poder abrir un poquito la ventana hacia arriba, para no enfermarnos mucho, pero tampoco para que no haga mucho calor, y así podamos recibir un poquito de aire. Gracias. Muchas gracias, mi hermano. Precioso texto que acabamos de leer de la segunda carta de Timoteo, capítulo 3,
versos 16 y 17. He titulado este sermón Sola Escritura. Sola Escritura. Tal vez algunos de ustedes no entenderán o no entienden el porqué, pero mientras vamos a ir avanzando en la exposición de la predicación, vamos a entender la razón por la cual decidí poner como título a este sermón Sola Escritura. Para introducir, hermanos, entonces este tema, quisiera que podamos hacer un ejercicio de memoria, hacer un ejercicio de meditación en cada uno de nosotros. Quiero apelar su atención de verdad en esta tarde. Estoy seguro que muchos de nosotros en algún momento nos hemos puesto a pensar, a meditar en nuestras vidas qué existe o qué hay que pueda ser de total confianza para nosotros, de total seguridad para nuestras vidas. Y seguramente hemos podido recibir consejos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros padres, diciéndonos, mira, ¿sabes qué? Es bueno siempre tener unos ahorros. Es siempre bueno que tú puedas ir proyectándote, o más bien, tal vez de esta manera lo voy a presentar, como utilizando los bancos para poder beneficiarte de algo seguro para tu vida más adelante. Sería bueno que puedas invertir en las acciones de los valores de este mundo. Tal vez ahora, para los más modernos y para la nueva generación, tal vez hemos escuchado, es bueno tal vez invertir ahora en esta moneda virtual en la cual muchos chicos y chicas están invirtiendo su tiempo, su dinero. Han escuchado tal vez del famoso Bitcoin, esa moneda virtual que ha alcanzado un valor sumamente alto, pasando por encima del euro, pasando por encima del dólar, pasando por encima del yen y de cualquier otra moneda local que pueda existir. Y tal vez dicen, bueno, hermano, es verdad que podemos invertir en esto. Hermanos, es verdad que podemos tal vez poner nuestra confianza en este sistema, pero los bancos nunca han sido fiables al 100%. Los bancos siempre han caído, la bolsa de valor se ha desvaluado y ha caído ese proyecto en el cual teníamos. Y tal vez hay otros que dicen, pues, más bien pongamos nuestra inversión en la piedra. Y algunos dicen, vamos a poner nuestra inversión en una casa, en un apartamento, en algún negocio que me va a poder traer una seguridad, que me va a dar una estabilidad en mi vida, que va a asegurar mi futuro y el de mis hijos y el de mi familia. Y qué bueno que podamos pensar así. Pero hermanos, una casa puede quemarse, un edificio se puede destruir, un negocio puede desaparecer. Entonces, ¿en qué podemos poner entonces nuestra confianza? Si no es en la bolsa de valores y en los bancos, si no es en la piedra, si no es en algo material, entonces pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza en el amor de nuestros padres. Ese amor hacia nosotros es infalible. Qué buen pensamiento, qué buena idea. Pero ¿qué de aquellos hijos que andan en las calles errando, que han sido abandonados por sus padres? ¿Qué de aquellos hombres y mujeres que por haber cometido un error fueron dejados de lado, abandonados, considerados que ya no hacen parte de esa familia, sobre todo en las religiones musulmanas, sobre todo en las familias musulmanas, sobre todo en diferentes otras partes del mundo, donde cuando tú haces algo en contra de lo que tu familia cree, en contra de los principios de tu familia, eres dejado de lado, abandonado completamente? Podemos entonces poner toda nuestra confianza y seguridad en el amor de un padre, de una madre.
Muchos ejemplos nos comprueban, hermanos, de que no es así. Entonces, viene otro pensamiento. Pongamos entonces nuestra confianza y nuestro amor en nuestros hijos. El amor y la confianza de ellos es transparente, es verdaderamente dada a sus padres. De verdad, el amor de nuestros hijos no tiene precio. En ellos podemos poner toda nuestra confianza, toda nuestra seguridad. ¿Qué hay de aquellos padres que cuando llegan a una cierta edad son abandonados por sus hijos? ¿Qué hay de aquellos padres que cuando ya llegan a una cierta edad estorban en la casa de sus hijos? ¿Qué hay de aquellos hombres y mujeres que son puestos en un ancianato, olvidados completamente y se acuerdan de ellos únicamente para las fiestas o tal vez para el cumpleaños, o si no, simplemente cuando necesitan plata? ¿Qué hay de esa confianza? ¿Qué hay de esa seguridad que al principio decíamos, ese amor de nuestros hijos nunca nos va a traicionar? Pero llega un chico guapo, alto, bien puesto, y el amor que esa hija tenía para su padre comienza a desviarse en la mirada de otro hombre. ¿Qué es de aquel hijo que amabas, que jugabas, que pasabas tiempo con él, que te divertías con él? Hasta que llega el momento donde llega una chica guapa, con unos ojos lindos, con unas pestañas largas. Y en ese momento, el amor que había hacia sus padres se desvía hacia una mujer. Y ya el amor, la carga, la confianza, la seguridad que había en aquellos hijos comienza a desvanecerse poco a poco. Hermanos, mi intención en esta tarde, es poder autoanalizar y poder ver en quién realmente nosotros podemos poner toda nuestra confianza. Hermanos, hay una sola persona en la cual tú y yo podemos venir confiadamente y poner todo lo que somos, nuestra esperanza, nuestro futuro, nuestra vida, nuestra salud y algo aún mayor que todo. ¿Saben qué es? Nuestra salvación. Nuestra salvación podemos ponerla confiadamente en las manos de nuestro Maestro, en su palabra, en aquellas palabras que Él dijo: mientras yo vivo, ustedes vivirán. En aquellas palabras que Él dijo: yo me voy, pero me voy a preparar morada para cada uno de ustedes, para que cuando yo venga, ustedes vivan conmigo por la eternidad. ¡Qué preciosas palabras! Él no dijo: cuando venga alguien, voy a cambiar de dirección. Cuando suceda algo en mi vida, voy a olvidarme de ti. Él dijo que Él volverá por nosotros. Él es fiel y verdadero. Sus palabras, hermanos, realmente tienen un impacto real en la vida de los hombres. Muchos de nosotros hemos sido transformados, cambiados. Ya no somos ni la sombra de lo que éramos antes. ¿Por qué? Porque su palabra actuó en tu corazón y en el mío para poder llegar a ser los hombres que nosotros necesitamos ser. Su palabra es fiel, es verdadera, pero también es poderosa para cambiar los corazones y transformarlos. Hermanos, es obvio que nosotros podemos poner únicamente toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Podemos poner toda nuestra confianza en nuestro Dios y Padre que está en los cielos, que sus palabras son fiel y verdaderas, y que podemos confiar que Él no está jugando con nuestras vidas. Él no está improvisando con tu vida y con la mía. Él tiene el control absoluto de todo lo que nosotros hacemos. Él tiene el control. Y con esta introducción, hermanos, quiero que podamos entrar ahora en mi primer punto, guardando en mente, hermanos, que usted puede poner totalmente toda su confianza en nuestro Dios Padre, en el Hijo
y en el Espíritu Santo, en esa hermosa Trinidad. Y para entrar aquí en materia, mi primer punto es: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. El verso 16 lo vamos a partir en dos partes. La primera parte, la parte A del versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, y nos vamos a detener ahí para poder analizar este texto, para poder descubrir qué es lo que Dios tiene para darnos a través de este pasaje. Podríamos, hermanos, de verdad, realmente, simplemente sobre esta corta frase, hacer varios sermones. Lastimosamente el tiempo no nos da, pero para poder nosotros entender lo que el escritor aquí a Timoteo, esta preciosa carta, quiere transmitirnos como idea, es necesario, hermanos, que nosotros podamos volver a la historia. Es necesario que nosotros podamos rápidamente hacer un recorrido sobre la Reforma y sus implicaciones. Es importante que como iglesia podamos entender en qué momento nos encontramos y cómo llegamos a nosotros ahora a entender lo que estamos viendo, la inspiración de las Escrituras. El 31 de octubre de 1517, el monje Martín Lutero clavó en las puertas de la iglesia de Gutenberg las 95 tesis, donde él expone su desacuerdo contra la Iglesia Católica. Este hombre se atrevió a golpear en esa puerta, dice clavar literalmente con un clavo y un martillo, las 95 tesis en la cual él estaba en desacuerdo en su momento con la Iglesia Católica. Lutero refutó muchas de las secciones de la Iglesia Católica y del papado en ese momento, sin darse cuenta, hermanos, el impacto que eso iba a tener dentro de la Iglesia y del cuerpo de Cristo. En ningún momento Lutero pensó que lo que él estaba haciendo iba a llevar a una reforma sumamente grande. Iba a despertar los corazones de los reformadores, iba a despertar el corazón del pueblo de Dios. Los principios que estos hombres defendían, hermanos, son principios atemporales, que significa que se mantienen en el tiempo. Ellos no dejan de existir, se mantienen continuamente. Y lo que ellos estaban defendiendo son principios que todo cristiano debe defender. Son principios que todo hombre y mujer que cree en Cristo debe agarrarse a ellos firmemente, debe sostenerlo en su corazón y en sus manos con todas sus fuerzas. Y esos 5 elementos conocidos como las 5 solas de la Reforma son sola Escritura, solo Fides, solo gracia, solo Christus, solo Deo gloria. Estos 5 puntos preciosos que nosotros conocemos como las 5 solas. Si tuviéramos, hermanos, que tal vez utilizar una analogía para poner una imagen sobre estos 5 puntos, sería utilizar la imagen de una casa. El fundamento de esa casa sería justamente sola Escritura. Esas columnas que sostienen esa casa, esas 3 columnas, son solo Fide, solo gracia, solo Christus. Y ese techo que viene a terminar la casa y a que tenga la apariencia de una casa sería soli Deo gloria. La imagen de una casa estructurada con un buen fundamento, con buenas columnas y con un buen techo. Hermanos, basándonos sobre la historia, y por eso que es importante que nosotros conozcamos la historia, y esta es la razón por la cual me tomo el tiempo de poder regresar al pasado para que nosotros podamos entender lo que Pablo está diciendo aquí en este texto, es basándonos sobre este término sola Escritura. Sola Escritura es un fundamento clave para la Iglesia de Cristo.
La sola Escritura es un fundamento importantísimo donde descubrimos, hermanos, la total autoridad, y no solamente la total, sino que la total y absoluta autoridad sobre nuestras conciencias y sobre todos aquellos que creemos en Cristo. Si nosotros decimos creer en Dios, si nosotros decimos que existe un Creador, pero que no creemos en su palabra, o que tenemos duda de lo que está escrito en este precioso libro, estamos quitando ese fundamento. Sola Escritura es sumamente importante dentro de la iglesia. Es el fundamento donde todo se sostiene. Hermanos, los reformadores estaban de acuerdo con la autoridad y la autoría de las Escrituras. ¿Qué quiero decir con esto? Los reformadores entendían, hermanos, que solamente había un autor detrás de todo esto. Y si ustedes me siguen en lo que estoy exponiendo, la palabra autoridad y autoría tiene la misma raíz, la misma base, autor. Y lo que Pablo nos quiere transmitir como idea, que detrás de esos agentes humanos que escribieron cada uno de estos pasajes, como puede ser Pablo, como puede ser Daniel, como puede ser Juan, como puede ser Pedro, cualquiera de estos hombres, hermanos, que escribieron, sí, pero el autor original de estos textos es Dios mismo. Dios mismo utilizó a estos gentes humanos como portavoz para darse a conocer al mundo, para que el mundo supiera, conociera quién es Dios. ¿A través de qué? De sola Escritura. Y quiero compartirles a ustedes rápidamente dos definiciones de lo que podemos encontrar y ustedes puedan entender un poco más. Matthew Henry, ese gran teólogo y hombre de Dios, dice esto: que Dios intervenía de forma sobrenatural en el funcionamiento psicológico y espiritual de los sagrados escritores, moviendo sus facultades superiores, mente, corazón, memoria y voluntad, de tal forma que ellos pensasen y escribiesen solo y todo lo que Dios quería que ellos dijesen, haciendo que cada uno al mismo tiempo echase mano de la formación e información que ya poseían, guardando su estilo personal en cada agente. Eso es lo que dice Matthew Henry. En otras palabras, hermanos, lo que dice Matthew Henry es de que Dios utilizó a hombres que habían recibido una formación e información, pero que Dios, a través de una obra sobrenatural, dice que Él estaba moviendo sus facultades, mente, corazón, memoria y voluntad. ¿Para qué? Para que pudieran escribir claramente lo que Dios quería que ellos escribieran, guardando así al mismo tiempo el estilo de cada uno de ellos, su manera de ver la situación, su manera de como ellos vivieron cada una de las experiencias. Por eso cuando usted lee los evangelios y lees a Mateo, tienes una perspectiva de Mateo dirigida a los judíos, tienes una perspectiva de Juan, tienes una perspectiva de Lucas. Y así después pasamos a las cartas y tenemos una perspectiva de lo que Pablo quiere transmitirle a las iglesias, pero es su manera de escribir, es el tono justamente de Pablo, es su manera de hacerlo. Y este gran hombre de Dios que quiero compartir en una segunda definición, R.C. Sproul, me encanta lo que dice. R.C. Sproul dice que Pablo quiere claramente decirnos que estas frases, y quiero pararme aquí, frases no como nosotros lo entendemos. La palabra frase en el original con PH quiere decir que cada palabra, cada letra que nos son dadas dice, por inspiración divina. Pero más profundamente lo que Pablo nos quiere transmitir, hermanos,
Y que es lo más importante, no es la forma como Dios comunicó o informó a través de agentes humanos esta hermosa información, sino más bien que nosotros nos podamos enfocar en la fuente de la información. Que nosotros podamos poner nuestra dirección o nuestro conocimiento sobre la fuente de donde viene justamente esta información. Esto se conoce, hermanos, en teología como teumnestos, que significa Dios está respirando, o si no, más claramente, Dios está exhalando toda escritura. Todo sale directamente del corazón, de lo más profundo de Dios. Está saliendo su palabra que ha sido dada a conocer a cada uno de sus hijos. Esa es la idea de lo que R.C. Sproul nos quiere transmitir, o sino más bien de lo que Pablo nos quiere expresar cuando nosotros leemos esta pequeña frase: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, absolutamente toda. Lo precioso, mis amados hermanos, es que Pablo nos quiere transmitir, yo escribí aquí, el origen supremo de donde vienen estas palabras hermosas. Las palabras que nosotros hemos recibido vienen directamente del corazón del Padre. Es la fuente de toda palabra. Él es el que ha escrito libremente y ha transmitido su hablar a través de agentes humanos para que nosotros podamos conocer su voluntad perfecta. Dios es entonces la fuente y el autor original de toda la escritura. ¡Wow! Dios es la fuente y el autor, hermanos, original de toda la escritura. Y para nosotros poder entender esto y estar de acuerdo, quisiera que por favor puedan abrir sus Biblias en la segunda carta de Pedro. En el segundo libro de Pedro, capítulo 1, segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Pedro 1, del 19 al 21, dice: y así tenemos la palabra profética que más segura. ¡Wow! ¿Qué dices, Pedro? Que tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice que hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Precioso texto. Dice: pero antes de todo, sabed esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto, escuchen bien, hermanos, de interpretación personal. ¿Escucharon eso? No es un asunto de una interpretación personal. Pues miren el versículo 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Nada fue dado por voluntad de los hombres. Juan cuando escribió, Mateo cuando escribió, Pablo cuando escribió, no fue de su propia voluntad. Miren el texto, sino que hombres que inspirados por el Espíritu Santo hablaron, ¿quién? De parte de Dios. ¡Wow! Increíble. Increíble este texto. Pablo viene a confirmar lo que justamente Pablo está diciendo en este precioso texto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y Pedro viene a decir, hermanos, ningún hombre se le ha ocurrido nada. A ningún hombre se le ha permitido que escriba porque él quiere escribir algo en este precioso libro. A ningún hombre se le ha dado la autoridad de hacer algo que no tiene el poder de hacer, sino que es inspirado por el Espíritu Santo para que puedan hablar directamente de parte de Dios. ¡Wow! Hermanos, esto
esto que acabamos de leer debería darnos una total seguridad. No la seguridad de que hablamos en la introducción, de las finanzas, de la piedra, de tus padres, de tus hijos, de cualquier seguridad en la cual tú quieres poner tus ojos y tu confianza. Si hay si hay algo en lo cual nosotros podemos poner toda nuestra confianza y estar seguros, es en esta preciosa y hermosa palabra, que es inspirada por Dios, que es exhalada por Dios, sale de lo más profundo de su ser para que nosotros podamos conocerlo. Si hay algo en que tú, mi hermano, mi hermana, puedes poner tu confianza, es en esta preciosa palabra. Jóvenes que estás aquí, si tú quieres encontrar alguna seguridad y una firmeza completamente inamovible, algo que nunca cambiará, que dejará siempre su huella y que va a existir para siempre, es la palabra de Dios. Ella nunca cambia y nunca vuelve vacía. Preciosa respuesta de Pedro. Ninguna profecía de las Escrituras es asunto de una interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. No, hermanos, no se les ocurrió a estos hombres. Nos dijo, yo tengo una idea, a mí me parece, o a mí me gusta, creo que voy a escribir una carta. Dice que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar directamente de parte de Dios. Esto nos lleva, hermanos, a nuestro segundo punto, que he titulado Es útil. Es útil. La segunda parte del versículo 16, la parte B, nos dice, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Hermanos, hemos visto en el primer punto que la palabra de Dios es inspirada, exhalada directamente del Padre Celestial. Y ahora, el versículo 16, la segunda parte, nos dice que ella es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Esta semana, justamente en mi casa, estaba compartiendo con un joven al cual estoy llevando un pequeño discipulado con él. Y hablábamos justamente sobre la inspiración de las Escrituras. Y veíamos a la luz de la palabra cómo otras religiones creen ciertas mentiras, falsas creencias, que cuando tú las pones frente a la luz de la palabra y a la luz del Evangelio, se caen y desvanecen. Hermanos, es importante que nosotros podamos analizar lo que vamos a ver ahora, porque la palabra de Dios no solamente es inspirada o exhalada directamente de parte de Dios, sino que también tiene un trabajo, tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y el primero es de enseñarnos. Enseñarnos. La traducción viviente nos da una visión un poco más clara y se la voy a leer. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Lo vuelvo a leer. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Wow. John MacArthur, en su comentario, nos dice que la palabra enseñar
se puede también traducir como doctrina. Y hace referencia a que nosotros podamos recibir una instrucción divina, que nosotros podamos entender el contenido doctrinal que podemos encontrar en la palabra de Dios. R.C. Sproul, ya lo he dicho en otras ocasiones, dice muchas veces, todo cristiano debe ser un apologista. Todo cristiano debe ser un defensor de la fe. Para poder nosotros defender nuestro punto de vista, nuestra opinión sobre cualquier tema que tú quieras, es porque tú conoces el tema. Si yo le pregunto a mis hermanos varones que están acá, les digo, ¿cómo va la selección colombiana? Y estoy seguro que muchos de ustedes me van a poder decir, va aquí, va acá, deberían cambiar a este, deberían hacer aquí, deberían hacer el otro. Si les pregunto sobre el Real Madrid y el Barça, ni hablar, ustedes están enterados absolutamente de todo. Al punto que acaba de perder 4-0 contra el Atlético. Saben todo eso. Y hermanas, no se queden atrás. Si nosotros les preguntamos sobre las últimas novedades, sobre las últimas novelas, sobre la última serie coreana que está a la moda en este momento, estoy seguro que ustedes la conocen. Si queremos hablar de moda, si queremos hablar de cualquier otro tema, de maquillaje, de peinados, de vestidos, estoy seguro que ustedes pueden defender su punto de vista. Estoy seguro que ustedes tienen muchas cosas a decir al respecto. La pregunta es, ¿qué tanto tenemos que decir al respecto de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos defender algo que no conocemos? ¿Cómo podemos sacar la espada y defendernos contra el musulmán, contra el testigo de Jehová, contra el mormón, contra el budista? ¿Cómo podemos defender la palabra de Dios y poder decir, la palabra de Dios es real, lo que tú tienes en tu libro es falso? Mira, esto es inspirado por Dios, exhalado directamente. ¿Cómo vamos a poder decirlo si nosotros no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo? John MacArthur nuevamente nos exhorta y nos dice, enseñar significa recibir toda clase de instrucción teológica, doctrinal, que encontramos en la palabra para nuestras vidas. Es necesario que nosotros aprendamos lo que Dios tiene para nosotros. Adam Clarke, en su comentario, este hombre de Dios británico, nos dice que la palabra de Dios es útil para enseñarnos toda la buena voluntad de Dios para nosotros y para que Cristo pueda ser exaltado por medio de nuestras vidas transformadas al haber recibido esa palabra exhalada de parte de Dios. ¡Wow! Increíble lo que Adam Clarke está diciendo. Necesitamos, hermanos, recibir en nuestras vidas toda esta enseñanza para que nuestras vidas sean transformadas por esta preciosa palabra bendita que es exhalada por Dios. El texto sigue diciéndolo para redarguir, que podemos también traducir como reprender. La palabra tiene el poder de reprender a aquellos que están teniendo una conducta errónea, que tienen una palabra que no es adecuada en sus vidas. La palabra de Dios tiene el poder y la autoridad de convencernos de nuestra maldad y de nuestros pecados. La palabra de Dios viene a redarguirnos de toda maldad, de todo lo que estamos en contra de la voluntad perfecta de Dios. El salmista, precioso texto en el Salmo 119, en el verso 130 dice, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. ¡Wow! Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras, Padre amado, me imparten luz.
revelan lo que hay dentro de mí. Dice, me da entendimiento aun cuando yo no entiendo todas las cosas. Me da entendimiento aun cuando yo no soy un gran teólogo. Al estar, hermanos, tú y yo expuestos a la exposición de su palabra, toda oscuridad se desvanece. Toda oscuridad se desvanece. Hay un gran científico alemán, Einstein, y le preguntaron, ¿cuál es la definición de la oscuridad? Einstein respondió de una manera muy sencilla y creo que muchos de ustedes lo conocen. La oscuridad es la ausencia de luz. Si hay oscuridad y necesitamos ser redarguidos, es porque no estamos cerca de la luz. Y porque debemos acercarnos a esa luz. Porque debemos estar expuestos a esa luz. Corregir. El sentido de esta palabra, corregir, busca a restaurar lo que está roto. El sentido original de esta palabra busca a corregir ideas, opiniones equivocadas que nosotros podemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. John MacArthur dice más claramente, corregir busca a que la gente pueda volver a su condición original, íntegra y correcta. Corregir es un llamado que nosotros volvamos a la condición donde el Padre quisiéramos que Él estemos. Donde el Padre quisiera que estemos nosotros. En una condición original, íntegra y correcta. ¿Acaso eso no nos recuerda algo, hermanos? ¿Acaso eso no nos recuerda la caída del Edén? Dios quiere corregir la caída de la humanidad. Dios quiere corregir nuestros corazones caídos, pecaminosos. Dios quiere llevarnos a la condición original del primer Adán. Él quiere llevarnos allí donde todo era igual como Él, donde podíamos verlo cara a cara, donde podíamos hablar con Él, donde podíamos estar en ese huerto conversando con el Creador, donde su palabra exhalada salía directamente de Él. Y ya no a través de agentes humanos escritos en un libro. Yo no sé si ustedes provoca algo en ustedes esto, hermanos. Pero yo me digo, Dios no me quiere así. Dios no me quiere en esta condición. Dios quiere cumplir su propósito original en mí. Dios se ha comprometido con Él mismo, a través de su palabra, a hacer todo lo posible para que nosotros podamos volver a nuestra condición original. ¿Cuántos hombres afuera están perdidos? ¿Cuántas mujeres están perdidas? ¿Cuántos jóvenes y jovencitas están completamente perdidos? Viven una vida desordenada, familias destruidas, niños destruidos, golpeados, humillados, maltratados, por causa de nuestro pecado, por causa de que no queremos tampoco recibir la corrección de un Padre amoroso. No queremos recibir ese amor que Él tiene para nosotros. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta, hermanos, decir, es verdad, yo prefiero ser corregido? Hermanos, que esto pueda despertar en nosotros el decir, es verdad, Señor, hay áreas en mi vida que todavía deben ser corregidas. Hay cosas en mi hogar que todavía deben ser corregidas. Ayúdame.
Señor, como hombre, como esposo, hay muchas cosas que todavía tengo que cambiar y ser corregido porque quiero llegar a la condición original, íntegra y correcta a la que tú quieres que yo llegue. Hermanos y hermanas, este es el propósito de Dios. Dios quiere completar eso de una manera perfecta y gloriosa. ¿Y saben cuándo sucederá? Sucederá cuando suene esa preciosa trompeta. Cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Y cuando tú y yo estaremos vivos acá y escucharemos la trompeta que suena en los cielos. Dice que seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos. Y estaremos con Él en un cuerpo transformado, glorificado, donde esta condición de pecado en la que nos encontramos va a desvanecer completamente, y donde allí por primera vez vamos a regresar a nuestra condición original y vamos a estar con Él en su gloria y en su resplandor. ¡Wow! Eso es lo que Dios quiere. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra exhalada. ¿Cómo lo quiere hacer, hermanos? Porque Él lo quiere hacer a través de estos preciosos escritos que son útiles, ¿qué? Para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos. Con un solo y único propósito, que podamos ser como Cristo. Y el texto termina allí diciendo: para instruir en justicia. Instruir en justicia, hermanos, hace referencia a suministrar o a entrenar, así como los judíos lo hacían con los niños pequeños cuando eran llevados a la sinagoga. Esos niños que eran desde pequeños llevados para que reciban un entrenamiento piadoso, de una conducta piadosa de la ley. Hermanos, el texto tiene el deseo de llevarnos a nosotros a prepararnos en todo el conocimiento justo de la palabra de Dios. Ser instruidos es ser preparados, ser entrenados, ser capacitados. Y no en lo que a mí me parece, no en lo que a mí me gusta, sino en justicia, en lo que encierra el Evangelio, la palabra de Dios. Somos llamados, hermanos, a ser instruidos en todo el consejo de Dios. ¿Saben qué significa todo? Significa todo. Todo el consejo de Dios es útil para ti, para mí, para tu hogar, para tus hijos, para tus nietos. Es útil para cada uno de nosotros. Y esto me lleva a mi último punto: el hombre de Dios. El hombre de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 17, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hemos visto justo antes, hermanos, ese proceso que Dios quiere hacer con nosotros: enseñarnos, redarguirnos, corregirnos y instruirnos en justicia. Y aquí, en el verso 17, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Hermanos, los diferentes comentaristas y muchos teólogos están de acuerdo que Pablo está refiriéndose a aquellos que están liderando la iglesia. Hermanos, recordemos, antes de ver este último punto, que Pablo está escribiendo esta preciosa carta a su hijo Timoteo en la fe. Pablo le está escribiendo a un joven Timoteo que está ejerciendo el pastorado en la iglesia de Éfeso.
Pablo le está escribiendo a un hombre que tiene dificultades allá en la iglesia. A un hombre que es menospreciado por su juventud. A un hombre que tal vez es muy introvertido y que necesita ser más extrovertido. A un hombre que tiene que hablar tal vez con más autoridad. Así como el pastor Luis. Eso para que se despierte. Pablo quiere que Timoteo pueda recibir este mensaje, diciéndole toda la escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios, para que justamente Timoteo puedas enseñar, puedas redarguirte, puedas corregir, puedas instruirte en justicia, con el propósito, Timoteo, de que tú seas un hombre perfecto y equipado para toda buena obra. ¿Ven la línea? ¿Ven esa línea que está llevando Pablo hacia Timoteo? Y ven cómo justamente Pablo quiere ahora enseñarnos a nosotros una implicación personal con Timoteo. Quiero, Timoteo, que tú seas ese hombre que Dios quiere que tú seas, un hombre perfecto, equipado para toda buena obra. Adam Clarke, en su comentario, dice: el hombre de Dios al cual se refiere aquí Pablo en el texto es el predicador de justicia, es el ministro del Evangelio, es la persona que deriva su comisión de Dios y siempre aparece como un heraldo o como un siervo dentro de la iglesia. John MacArthur dice: es un término técnico para referirse a un predicador oficial de la verdad divina. Se está refiriendo a un predicador que predica fielmente la palabra de Dios, que entiende que lo que ha venido o lo que él está recibiendo no viene de él, como dice Pedro y como tampoco dice Pablo, sino que es exhalado por Dios, sale de lo más profundo de nuestro Dios y tiene que estar capacitado para toda buena obra. Efesios, en el capítulo 4, en el verso 11 al 13, por favor, abran sus Biblias conmigo. Efesios capítulo 4, verso 11 y 13. Dice: y Él le dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Escucharon eso? Pastores y maestros. Miren ahí, el verso 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito, Timoteo? ¿Cuál es el propósito? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice que hasta que todos lleguemos, no dice tú, Timoteo, sino para que todos lleguemos, dice que a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre que maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es tu trabajo, Timoteo? ¿Cuál es tu trabajo, pastor? Es este: capacitar a los santos para la obra, edificar la iglesia de Cristo, para que todos los que son parte de la iglesia lleguen a la unidad de la fe y al conocimiento pleno de Cristo Jesús. Que todo hombre pueda estar maduro en la fe y que esté a la medida, a la altura de la plenitud de Cristo. Esto es una exhortación para nosotros, los pastores, pero también para la iglesia. ¿Cuánto nos estamos capacitando? ¿Cuánto tiempo estamos pasando en la meditación de las Escrituras?
¿Cuánto tiempo estamos leyendo? ¿Cuánto le estamos dedicando a prepararnos para poder llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios? Yo no quiero, hermanos, ser ofensivo con nadie. ¿Cuántos de nosotros nos hemos leído la Biblia completamente? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un estudio para poder aprender más de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos libros que nos enseñen lo que tenemos que aprender como cristianos? ¿Cuántos entendemos de que tu trabajo y el mío no es de almacenar riquezas y tesoros aquí? Tu trabajo y el mío es hacer todo lo que está a nuestro alcance para llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios, para poder presentarnos como hombres y mujeres maduros delante de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué será de nosotros cuando el Maestro llegue y nos encuentre como estas vírgenes insensatas? ¿Qué será de nosotros si el Señor viene y encuentra que nuestras lámparas están vacías? ¿Qué será de nosotros cuando el Señor venga y esas lámparas no hayan aceite en ellas? Estaremos como esta hermosa parábola tocando la puerta. Señor, déjanos entrar. Es que nos salimos un momento para ir a buscar aceite y el Señor te va a decir: ya es muy tarde, se cerró. Hermanos, debemos estar continuamente trabajando, aprendiendo, esforzándonos, cada uno a su medida, cada uno a su ritmo, sí, pero debemos aprender, debemos esforzarnos. Debemos tener un conocimiento de la palabra de Dios. Debemos ir cada año avanzando y creciendo más en el conocimiento de Cristo. Debemos poder responder a las preguntas, dudas, inquietudes de nuestros hijos. Si no, ellos encontrarán respuestas allá afuera. Yo quiero terminar, hermanos, con un precioso texto de Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Lo vuelvo a leer. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, verso 15. Así que, hermanos de IBDS, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y Él mismo, Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre,
el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos a mantenernos fiel a ella. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestros corazones en tu preciosa palabra inspirada, exhalada para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a trabajar para poder llegar a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, como dice esta preciosa carta a los tesalonicenses, a permanecer firmes, a retener la buena doctrina que hemos aprendido, sea por palabra o sea por una carta. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, a guardar, Señor, a guardarlo como un tesoro en nuestros corazones, Padre. Yo te lo ruego, bendito Dios. Ayuda a tu iglesia. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a amarnos. Ayúdanos a entender cada día más lo que tú tienes para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.